quedamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos en Juan. Écheme Juan. Vamos a estudiar, continuando con el capítulo 5 de Primera de Juan. Vamos a ir a la presencia del Señor. ¿Qué le parece si oramos para que el Señor nos hable a través de su palabra? Amén. Padre Santo Todopoderoso, nuevamente ante tu presencia, Señor, no nos cansamos de venir a tu presencia, no nos cansamos, Señor, de entender que dependemos de ti y de declararlo, Señor. Declaramos que dependemos de ti y declaramos, Señor, que nuestra salvación, gracias a ti, no depende de nosotros, depende de ti. Por eso te damos gracias, por eso te exaltamos, te bendecimos, Señor, y queremos en esta hora venir a estudiar tu palabra, a reconocer, Señor, lo que tú tienes para nosotros y, Señor, que tú quieras que lo podamos entender al punto que lo podamos aplicar. Habla a través mío, bendícenos a través de tu palabra que ya ha sido bendecida, Señor, y que tu Espíritu Santo toque los corazones que tiene que tocar. Gracias te damos, Señor, en esta hora, nos ponemos en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces a 1 Juan capítulo 5. Si a alguien le hace falta Biblia, ¿estamos bien? Muy bien. Estamos ya en el último capítulo de 1 de Juan. Y Juan la carta de Juan es muy interesante. Dice del 5 al 11, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre, y los tres concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que hoy vamos a estar hablando de Jesús. A lo mejor es un tema que usted dice, Jesús, este es un tema básico, este yo ya me lo sé. Jesús es el Hijo de Dios. Un tema importante, amén, un tema importante que necesitamos nosotros conocer bien. Porque la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda maldad. Tenemos que entender esto, y además Jesús es Dios, y porque Jesús es Dios, estamos seguros de que hemos sido perdonados. Esa es la base de nuestra salvación. Si nosotros se nos olvida, deberíamos regresar a las bases. Esto es básico. El tema de hoy, que es muy fácil, es que Jesús es el Hijo de Dios. Y tenemos que responder esa pregunta que se ha tratado de hacer por muchos años y que las personas que no han creído para salvación la han respondido de muchas maneras. ¿Quién es Jesús? Muchas personas han tratado de resolver esto, y una de las respuestas que circulaba en el tiempo de Juan, cuando Juan está escribiendo, es que Jesús había venido, pero que no era la persona divina, que era simplemente una persona elegida para ese lugar. Nosotros sabemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero ellos decían que Jesús había entrado, el Hijo de Dios había entrado en Jesús en el momento que Jesús lo bautizaban. Y que antes de que Jesús muriera en la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, había sido quitada de Jesús. De que solamente un tiempo estuvo acá el Hijo de Dios en Jesús. Por lo tanto, Juan se esmera en decir que no solamente vino en agua, es decir, no solamente en el bautismo, sino en agua y sangre. Vino por bautismo y por muerte. Así que el argumento que Juan está respondiendo es que Jesús desde siempre ha sido el Hijo de Dios. No fue por un tiempo nada más que estuvo aquí en la tierra, sino que estuvo todo el tiempo acá. Entonces tenemos que entender que no todos los que dicen creer en Jesús creen que Jesús realmente encargó en la tierra. No todos creen que Jesús murió, no todos creen que resucitó, ni todos los que dicen que creen en la muerte de Jesús y en su resurrección, muchos no creen que es suficiente para cubrir sus pecados.
Muchos piensan que todavía faltan las obras para ayudarle a Jesús, lo que Él ya hizo. Así que el versículo 5 nos dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces debemos primero tener que creer que Dios Padre, es Dios. Si tenemos el Hijo de Dios, no podemos creer en el Hijo de Dios sin creer en Dios. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer que el Padre es el que envió a su Hijo y que su Hijo Jesús solo vino para hacer la voluntad de su Padre que lo envió. Por lo tanto, para que creamos en la suficiencia del sacrificio de Cristo, tenemos primero que creer en Dios. Nadie puede creer en Cristo si no cree en Dios Padre. Cuando Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo no solamente se refiere a Dios, se está refiriendo al nombre de Dios. Uno de los nombres de Dios es que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su nombre. No podemos desligar el nombre de Dios de Cristo, porque Dios y Jesucristo son uno. Los dos son Dios. Tiene sentido, no los podemos separar, ni del Espíritu Santo, los tres son uno. No se pueden desligar uno del otro. Amén. Por lo tanto, creer en Jesús debe de empezar con creer que Dios existe, que nos dio un mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y que debemos creer en su Hijo como el único medio de la salvación. No es suficiente con decir yo creo en Jesús. Tenemos que creer en Dios, tenemos que creer que Dios lo envió, tenemos que creer que Jesús es el único medio por el cual podemos alcanzar salvación. Amén. Pero tenemos que resolver quién es Jesús. Vamos a empezar con la preexistencia del Hijo. Preexistencia, es decir, que Él existió antes del tiempo. Acompáñame a Juan 1:15 y después vamos a leer el versículo 30. Dice en el 15, Juan dio testimonio, esto es Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Y en el versículo 30 dice lo mismo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista dice algo muy interesante, dice que el Mesías, que Jesús, es antes de mí. Si lo entendemos en buen español, está diciendo, Juan el Bautista está diciendo que Jesús tenía más edad que Juan el Bautista, porque él fue antes que Jesús, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos que el ángel, cuando habló con María y que le dio la noticia de que iba a tener a Jesús, de que iba a concebir un hijo, también le dijo, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella. Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista. Si cuando el ángel viene a avisarle a María que va a quedar encinta para tener a Jesús, la mamá de Juan el Bautista ya tenía 6 meses de embarazo, entonces Juan el Bautista es 6 meses más viejo que Jesús, es mayor que Jesús. Entonces, ¿cómo es que Juan el Bautista dice que Jesús es antes de él? Si Juan el Bautista nació primero aquí en la tierra. Simple. Jesús siempre ha existido. La preexistencia de Jesús se demuestra inmediatamente. Jesús siempre ha sido Dios. Amén. Acompáñenme a Juan 8. Del 53 al 58. Jesús está discutiendo con unos judíos. Y le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica,
el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es una declaración importante. No solamente nos demuestra que Jesús siempre ha sido. No solamente le rompió el paradigma a los judíos pensando que el padre Abraham había sido el que inició todo. Yo soy antes que Abraham, dice Jesucristo. En el contexto histórico, los judíos no pudieron refutar lo que Jesús les estaba diciendo. Y además existe otro problema, porque Jesús existió antes que Abraham y Abraham existió antes que la ley. Por lo tanto, Jesús es antes de la ley y es más importante que la ley. ¿Me explico? Y además Jesús le añade otra cuestión, no sé si lo tengo ahí. Sí, además Jesús añade, yo soy. Es el nombre con el que se da a conocer a Moisés. Yo soy. Les está diciendo a los judíos, yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Me explico? Cuando Jesús le dice a los judíos, yo soy antes que Abraham, le está diciendo, yo soy el Dios que se reveló a Moisés, yo soy el Dios que existió antes que Abraham existiera, por lo tanto, soy parte de la Trinidad y soy Dios. Amén. Juan 14, del 7 al 11. Si me conocierais a mí, también conocerías a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que soy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús está tratando de despedirse de sus discípulos, le está diciendo que va de regreso a su Padre, pero Felipe no entiende cómo es que ellos conocen al Padre. Muéstranos al Padre, dice Felipe, y con eso estoy contento. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, Jesús ha existido el mismo tiempo que Dios Padre ha existido. Jesús es Dios. Sabemos que Juan dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. La preexistencia de Jesús quiere decir que Jesús, el Hijo de Dios, siempre ha existido. Jesús no empezó a existir cuando nació de María, sino que el que fue desde el principio tomó forma de hombre y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Jesucristo siempre ha existido. Y Jesucristo es Dios. Le garantizo que todas las personas a las que usted les pregunte, ¿tú crees que Dios es Dios? Le van a decir que sí. ¿Tú crees que el Espíritu Santo es Dios? Le van a decir que sí. Porque nunca les hemos visto. Y sabemos que son Dios. Pero si usted le pregunta, ¿Jesús es Dios? Algunos no le van a decir que sí. Algunos van a empezar a argumentar diferentes situaciones con una controversia acerca de su divinidad. Bueno,
Si Jesús no es Dios, mi hermano, discúlpeme, pero ¿qué estamos haciendo acá? Jesús es Dios. Acompáñeme a Isaías 9:6. Estoy seguro que los niños se saben esto de memoria mejor que nosotros, pero espero que alguno de ustedes se lo sepa de memoria y que se quede en su lugar. No me anden bailando allá atrás. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta profecía encontramos al profeta Isaías diciendo que un niño y el hijo nos ha sido dado. Un niño va a nacer y nos han dado al hijo. ¿Se da cuenta cómo lo dice dos veces? Dice, un niño nos es nacido, es decir, María va a tener un hijo. Y un hijo nos es dado, el Hijo de Dios ha sido dado a la humanidad. Y le llama diferentes nombres. Y le llama, no se le borró el doblez, Dios fuerte, Padre eterno. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Desde su profecía, desde su nacimiento se le anuncia Dios fuerte, Padre eterno. Jesús es Dios. Más adelante el profeta Miqueas, cuando anuncia el nacimiento de Jesús en Belén, dice, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si el profeta dice que Jesús es eterno, y sabemos que solamente Dios es eterno, entonces podemos decir con toda seguridad que Jesús es Dios. Amén. Desde siempre. Acompáñame a Apocalipsis 1:8. Espero que hoy sí se desempolve su Biblia. O que se le despeguen las páginas nuevas. Dice en el versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El versículo 1 del capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo y que la declaró a su siervo Juan. Entonces el versículo 8 que acabamos de leer es una declaración que viene de parte de Dios a Jesucristo, enviada a través de un ángel a Juan, y que dice que Jesús es el Todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega, el Todopoderoso. Amén. Entendemos que Jesús no está usurpando el lugar de Dios porque el mensaje viene de Dios. Dios mismo está dando el mensaje. Y si entendemos que el único que es todopoderoso es Dios y que Jesús es todopoderoso, entonces podemos decir con toda certeza que Jesús es Dios. ¿Me explico? Acompáñenme a Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Disculpe el error. Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, ese milagro es por demás impresionante. No sé si usted algún día se ha imaginado este milagro. Pero ni aún con la tecnología de hoy en día, ningún paralítico sin terapia física se puede levantar con la fuerza suficiente para levantar su cama y salir caminando. Jesús le restaura su cuerpo, su columna, sus músculos, su balance, le enseña a caminar en un instante y el hombre se levanta con fuerza suficiente para levantar su cama y llevársela caminando. No existe la tecnología hoy en día que pueda hacer eso. Ese hombre, si le hubieran operado la espina dorsal y empieza a caminar, hubieran estado años de terapia para empezar a caminar. Pero el poder de Dios es impresionante porque el milagro no empieza cuando le sana los huesos, a saber qué le sanó. El milagro empieza cuando le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús le sana el alma primero, le sana el espíritu primero. Pero los escribas que se saben la ley de memoria dicen, momento, aquí tenemos un gran problema. El único que puede perdonar pecados es Dios. Dice Jesús, ustedes tienen toda la razón. Para que vean que el Hijo del Hombre también tiene potestad de perdonar pecados, para que vean que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy Dios. Levántate y anda. ¿Me explico? Jesús es Dios. Saber y creer que Jesús es Dios es indispensable en nuestra salvación porque solamente Dios tiene poder para perdonar pecados. Nadie más puede perdonar pecados. Si Jesús no es Dios, nuestros pecados no han sido perdonados. Pero como sabemos que Jesús es Dios, entonces estamos seguros de que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, porque Jesús es Dios. Pero gloria a Dios, porque el Hijo de Dios sufrió una transformación importante. Acompáñenme a Juan 5. Del 9 al 10. Juan 5, no, primera de Juan, dije Juan. Primera de Juan, está en la pantalla y dice primera Juan en la pantalla. Ya me había yo espantado otra vez. Primera de Juan, capítulo 5, del 9 al 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Jesús es Dios. Jesús es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No se puede pensar en Jesús de ninguna otra manera. Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue bautizado como cualquier persona, fue crucificado como cualquier criminal, pero Jesús no fue cualquier persona. Jesús es el único Hijo de Dios. Amén. Él no es cualquier persona. Amén. No creer que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, es lo mismo que creer que Dios es mentiroso. Eso es lo que nos está diciendo Juan. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Todos los que dicen que Jesús no es Dios están diciendo que Dios el Padre está mintiendo. Porque Dios es el que dio testimonio de que Jesús es su Hijo. Amén. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos convence de que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando no le creemos, o los que no han creído, están diciendo que Dios y que el Espíritu Santo están mintiendo. Imposible. Dios, Jesús, que es lo mismo,
tienen una característica especial que nosotros no tenemos. Ellos no pueden cambiar. Dios no puede cambiar. Es inmutable. Es una de las características de Dios. Siempre es el mismo. Sin embargo, Jesús fue a través de una transformación muy importante para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Acompáñenme a Filipenses 2, del 5 al 11. Esta Biblia no quiere cooperar hoy. Dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El cual, siendo en forma de Dios, es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Jesús no solamente dejó su gloria en el cielo, es Dios, es inmutable, siempre fue Dios, pero dejó su gloria en el cielo para venir a tomar forma de siervo, para morir obedientemente en la cruz del Calvario. Casi siempre cuando pensamos en la transformación de Jesucristo, en su humillación, ahí nos quedamos. Él dejó la gloria, se hizo siervo, obedeció, murió como hombre, fue resucitado. Pero vea lo que le pasó a Jesús. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda la lengua, toda persona, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo? Porque Él obedeció hasta lo sumo. Fue a lo máximo que podía hacer, entregó hasta la última gota de su sangre, para que usted y yo pudiéramos ser parte del reino de Dios. Por lo tanto, Dios Padre lo restaura a la gloria que tenía antes y lo exalta hasta lo sumo, hasta lo máximo que se puede. Y todo hombre, toda lengua, toda creación en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra van a confesar que Jesús es Dios. Amén. Le dice dos cosas en este versículo. Le dice: será el rey que venga a reinar en la tierra en su segunda venida. Lo exaltó hasta lo sumo. Pero le dice: Él es quien tiene el nombre más alto de todos los nombres. Lo exaltó hasta lo máximo para que toda rodilla se doble. Usted y yo tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Él, porque Él nos salvó de la condenación eterna al poner su vida por la nuestra en la cruz del Calvario. No podemos ignorar a Jesús. No podemos pensar que lo que hizo Jesús fue cualquier cosa. Fue tan grande lo que Él hizo en la cruz del Calvario que su Padre lo exaltó hasta lo más que se puede exaltar. No se pudo haber exaltado más alto, porque lo que hizo no pudo haber sido mayor sacrificio que lo que Él hizo. ¿Me explico? Usted y yo tenemos que caer de rodillas delante de Jesucristo. Tenemos que adorarlo, porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Y Él es Dios. Y como Dios es digno de adoración. Amén. Váyame a 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Si hay guatito, ya se pasó. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses, no son tres, hay
un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el único intercesor entre Dios y los hombres. No existe ninguna figura creada por los hombres que pueda ayudarnos en nuestra salvación. No existe ninguna buena obra que pueda superar la obra de Jesús. Y últimamente, solamente hay un Dios. Y solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Me explico? Hay un solo Dios. Las personas pueden o podemos tener cualquier opinión acerca de Jesús. Aunque todos están de acuerdo que Dios es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, la discusión acerca de quién es Jesús tiene que llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. Toda persona que honestamente quiere investigar quién es Jesús tiene que llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. Creer en Jesús entonces debe de empezar con creer que Dios existe, que Dios nos dio mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y nos dio mandamiento de creer en su Hijo y nos dio a su Hijo como el único medio para la salvación. No hay otro medio, no hay otro intercesor. Porque Jesús es Dios y porque siempre ha existido, nosotros debemos de tener la confianza de que hemos creído no en una criatura de Dios, sino en Dios mismo representado por el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Jesús desde el principio, Jesús sin fin. ¿Me explico? Él es el Alfa y el Omega, Dios fuerte, Padre eterno, el Todopoderoso. No nos equivoquemos. María no es la Madre de Dios. Jesús no empezó a existir cuando nació de María, sino que Él fue desde el principio, tomó forma de hombre y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él siempre ha existido. Entonces, debemos de entender que nuestra salvación no depende de que una persona muriera en la cruz, ni tampoco depende qué tanto controlo mis acciones. No depende de qué tan bien me porto, ni tampoco depende qué tantos mandamientos obedezco. Mi salvación de la condenación eterna depende de si la persona en la que yo he puesto mi fe tiene la capacidad y el poder para perdonar pecados o no. De eso depende mi salvación. ¿Me explico? Si mi salvación depende de lo que yo hago, no tengo esperanzas, porque yo no tengo poder para perdonar pecados. Ni ningún otro clérigo, ningún otro sacerdote, ninguna persona tiene poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Por lo tanto, si Jesús no fuera Dios, nuestros pecados nunca hubieran sido perdonados. Pero porque Jesús es Dios, estamos seguros de que nuestros pecados han sido perdonados completamente. Amén. Pensemos en un momento lo que esto significa. Dios tiene poder para perdonar pecados. Amén. Pero mandó a su Hijo a morir para pagar la culpa de nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que Dios no pasa por alto los pecados. Que Él depositó nuestros pecados en su Hijo para juzgar al pecado con la muerte de su Hijo. Y todo esto para que tengamos acceso directo al Padre, porque Jesús ha apaciguado la ira que Dios tenía en nuestra contra. Amén. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario nos limpia de toda maldad. Pero la divinidad de Jesús, el hecho de que Jesús es Dios, nos da la seguridad
de que nuestros pecados han sido perdonados. Estamos seguros. Le invito, mi hermano, a que no haga que su salvación dependa de su obediencia. Le invito, mi hermano, a que no haga que su obediencia dependa de su religiosidad. Le invito a que no haga que su salvación dependa de sus imágenes o de ninguna otra cosa. Le invito a que haga que su salvación dependa del hecho de que Jesús es Dios, que Él es el único camino al Padre y que solo a través de Jesús podemos tener paz para con Dios. No deje que su salvación dependa de otra cosa más que del hecho de que Jesús es Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre eterno todopoderoso, gloria a tu santo nombre. Te exaltamos, Señor, te exaltamos, Jesucristo. Nos humillamos ante ti, doblamos nuestras rodillas ante ti, Señor, y declaramos que tú eres el Señor de señores, el Dios, el que tiene un nombre sobre todo nombre, y declaramos que tú eres el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tenemos esa seguridad de que tú eres Dios. Y gracias, Señor, porque de ello depende mi salvación, porque al ser Dios tú eres el único que puede y que pudo perdonar mis pecados. Nadie más lo podrá hacer. Ninguna de mis buenas obras tiene la capacidad de llegar a cubrir la falta que tengo delante de Dios. Pero gracias porque tú ya cubriste mis faltas en la cruz del Calvario. Gracias porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda maldad. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer hoy, Señor. Los que tenían duda, permite que esa duda se disipe. Los que aún no habían creído para salvación, permite que este sea el día que entiendan que solamente Dios, que solamente Jesús es el camino al Padre. Y permite, Señor, que todos sepamos que el único intercesor delante de Dios, ante los hombres, es Jesús. No hay otro, porque solamente hay un Dios. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos a recordar esta palabra que nos motive a seguir adelante porque estamos seguros de que somos tus hijos. Gracias, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos. Amén.